Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Qué delicia, hermano, es adorar a Dios y sentir su presencia. ¿Cuántos sintieron la presencia del Señor? Bendito sea el Señor. Así, hermanos, como estamos de pie, les voy a invitar a que abramos nuestras sagradas escrituras en Mateo capítulo 24, versículo 3. Amén. Gloria a Dios. Le vamos a dar lectura en la segunda parte, eventos finales antes de la gran tribulación. Amén. ¿Ya lo tienen, hermanos? Y dice así la palabra del Señor, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Poderoso Dios, en esta hora, Dios mío, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Dios mío, Señor, por permitirnos, Padre mío, estar en este lugar con el propósito, Dios mío, de hablar el mensaje de tu palabra. Ayúdanos, danos de tu gracia, danos de tu presencia, Espíritu Santo. Reconozco, Padre mío, mi insuficiencia delante de ti, Señor. Ayúdame a hacerlo, Padre mío, Señor. No lo puedo hacer yo solo, Padre mío, si tú no estás conmigo, Padre. En el nombre de Jesús lo pido y en el nombre de Jesús lo recibo, Padre, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Como podemos ver, hermanos, aquí los discípulos le hacen tres preguntas al Señor. Amén. Y le dicen: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Cuando habla de estas cosas se está refiriendo al templo. Y eso es lo que vimos la semana pasada, cuando el Señor Jesús y sus discípulos salían del templo. Dice que se le acercaron y le dijeron: ¿ves la maravilla del templo? ¿Ves la construcción del templo? Y el Señor Jesús les responde con estas palabras: de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estuvimos estudiando las escrituras, hermano, y parte de la historia, hermano, donde dice que en el año 70 el templo de Jerusalén fue destruido por el general Tito. Cuando el general Tito y su ejército, dice que sitiaron la ciudad. Sitiar la ciudad quiere decir que la rodearon, y fue por mucho tiempo, y mandó a cortar todos los árboles y hizo todo el armamento. Y cuenta la historia, hermano, que hicieron una rampa grande y ahí entraron a la ciudad y la destruyeron. Pero como él era el general, le dijo a sus soldados que el templo lo dejaran intacto, que no lo destruyeran. Pero los soldados, hermanos, dice que estaban desesperados por mucho tiempo que estuvieron trabajando en rodear la ciudad, y dice que le prendieron fuego. Entonces
todo lo que había en el templo. Dice que el oro, dice que los utensilios eran de oro. Y con la lumbre, hermano, y la madera que ellos tenían, dice que encendió mucho. Entonces llegó al grado de que todo el oro se derritió, hermanos, y dice que los soldados, con tal de extraer todo ese oro que estaba saliendo, dice que quitaron todas las piedras para sustraer o obtener el oro. Ahí vemos, hermanos, que lo que el Señor dice, todo lo que está escrito, se cumple. Amén. Porque es la palabra de Dios. Pero ahora, hermano, vamos a hablar de la segunda pregunta. Y la segunda pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús es: ¿qué señal habrá de tu venida? Cuando dice de tu venida, se está refiriendo a la segunda venida. Entonces, podríamos decir, ¿qué señales habrán antes de la segunda venida de Cristo? Lo primero que respondió Jesús a sus discípulos, veamos lo que dice el versículo 4. Gloria a Dios. Respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe. Es como si le estuviera diciendo: presten mucha atención en lo que les voy a decir, porque habrán muchos engañadores que serán enviados por Satanás. Pero él es el gran engañador. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Satanás es el engañador? Es el padre de mentira. Y todos estos procuran desviar a la tentación de las personas, dejándolos sin Dios. Y es cierto, Satanás está trabajando continuamente. Ese es su trabajo: engañar, no solamente a las personas de allá afuera, sino también a los que están dentro de la iglesia. Y por todo eso, muchos se han salido de la iglesia de Cristo. Un espíritu de engaño, dice, actuará especialmente en aquellos que han rechazado a la voz de Dios. Entonces quiere decir, hermano, que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Y así conduciéndolos e impulsándolos a seguir su propia mentira. Y esto es lo que me llamó la atención en todo esto. El apóstol Pablo enseña a la iglesia que está en Tesalónica. Veamos lo que dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 12. Pero yo le voy a estar leyendo, hermano, en la traducción lenguaje actual. Como le hemos dicho, a veces usamos otras traducciones para poder comprender y entenderlas mucho mejor. Amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, nosotros nos reuniremos con Él.
¿Cuántos queremos reunirnos con el Señor? Por eso le rogamos, hermanos, a todos los que nos queremos reunir con el Señor, que no se dejen confundir tan fácilmente. No se asusten si alguien asegura que ya llegó el día en que el Señor Jesús volverá. Escuche esto. Tal vez alguien les mienta diciendo que el Espíritu le dijo eso, o que nosotros le enseñamos eso personalmente o por carta. Luego sigue diciendo: no permitan que nadie los engañe. A todos los que nos queremos reunir con el Señor. Amén. Dice, no permitan que nadie los engañe. Ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra Él y haya aparecido el hombre malvado que será destruido. Aquí se está refiriendo al anticristo, que ahorita no está engañando porque él dice que hay alguien que lo detiene, y es el Espíritu Santo. Dice, ese hombre está en contra de Dios y todo lo que está diciendo, y todo lo que está dedicado a Dios. Hasta pondrá su trono en el templo de Dios y afirmará que Él es el mismo Dios. Luego sigue diciendo, acuérdense de que ya les había hablado de esto cuando estuve con ustedes. Bien saben ustedes que es lo que lo detiene al hombre malvado, pero que no aparezca antes de tiempo, porque su plan secreto de maldad ya está en marcha. Solo falta que se quite de en medio lo que tiene a ese hombre. Lo único, hermano, que nosotros nos debe de preocupar ahorita en nuestros tiempos es vivir una vida en santidad. El Señor va a venir. El Señor nos va a llamar a su presencia. Eso téngalo por seguro. Amén. Dice que Él va a venir, hermano, en las nubes, y nosotros dice que lo vamos a encontrar en las nubes. Lo que nosotros debemos de hacer es dejar de preocuparnos de todo lo que está aconteciendo en el mundo. Nuestro deber, hermano, como hijos de Dios, es siempre buscar su presencia. Sin su presencia, hermano, nosotros no podemos salir en victoria. Porque en la presencia de Dios, hermano, podemos tener victoria en los problemas, en las luchas, en las tribulaciones y en todo tipo de cosas. Nosotros debemos de preocuparnos por vivir una vida santa y agradable delante de los ojos de Dios. Luego sigue diciendo, después de eso, el hombre malvado aparecerá. Satanás lo ayudará a engañar a muchos con señales y falsos milagros. Luego dice, engañará con toda clase de mentiras a los que no quisieron amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo. Mensaje que podría haberlos salvados del castigo que recibirán.
Y esto es, hermano, lo que me llamó la atención. Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe para que crean su propia mentira, para que acepten lo que es falso. Así Dios castigará a todos los que no han querido creer en el verdadero mensaje y son felices haciendo el mal. Pero cuando el Señor Jesús vuelva con todo su poder y su gloria, dice que destruirá con el soplo de su boca al hombre malvado y le quitará su poder. Amén. Pero ahorita nosotros, hermanos, debemos de preocuparnos de estar bien con el Señor. Como podemos ver aquí, hermanos, este hombre malvado usará gran poder y señales y prodigios mentirosos y todo engaño, pero su poder será respaldado por el mismo Satanás para engañar a todos los que dentro o fuera de la iglesia, después de haber escuchado la verdad de la palabra de Dios, voluntariamente o intencionalmente. Dice que se han negado a amar esa verdad y en lugar de eso han optado por deleitarse en la maldad del mundo. Por tanto, Dios les enviará a esas personas un poder engañoso, de modo que no volverán a tener la oportunidad de creer en la verdad que se negaron a amar. Amén. Entonces, hermanos, nosotros debemos de tener mucho cuidado. Una vez más volvemos a la exhortación. Ahí en Mateo 24:3. Mirad que nadie os engañe. Por esa causa debían estar atentos y velar diligentemente, manteniéndose firmes, sin caer en los muchos engaños. Ahora bien, hermanos, si Jesús se estaba refiriendo a un tiempo futuro, ¿por qué utiliza el presente continuamente? No sé si usted se ha preguntado esto. ¿No estaría refiriéndose a algo que los mismos discípulos podrían presentar en aquel tiempo? Por tanto, debemos considerar que la interpretación del pasaje debe hacerse como tratándose de un mensaje escatológico. Tampoco debemos olvidar el llamado presente profético, mediante el cual hechos futuros se dan como ocurriendo en el tiempo actual, ya que la profecía se expresa desde la perspectiva en que todo es un presente, ya que se trata de una determinación divina. E incuestionablemente se producirá en el tiempo determinado por Dios. Por tanto, hermanos, el engaño que se manifiesta intensamente en el tiempo más próximo a la segunda venida de Cristo no dejará de manifestarse en toda ocasión. La advertencia que el Señor Jesús le dio a sus discípulos se extiende a todos y en todo momento y en todo tiempo.
Porque desde los días, hermano, de Jesús, el Señor está hablando de todo esto. Posiblemente, hermano, los discípulos pensaban que era en su tiempo, pero mire hasta dónde nosotros ya estamos, hasta qué tiempo se está extendiendo. Entonces quiere decir que tanto se habla escatológicamente como en el tiempo presente. Amén. La advertencia de Jesús es un llamado de atención a los creyentes en el tiempo presente. Quiere decir, hermano, que en nuestro tiempo, no solamente, hermano, en los tiempos de los discípulos, sino en este tiempo. El engañador no hace sino actuar conforme a su condición en cualquier tiempo, porque él está actuando desde tiempos antiguos. Y le hemos visto, hermano, que él empezó a actuar, hermano, desde cuando Dios creó a Adán y a Eva. Ahí él empezó a actuar, empezó a engañar. Cristo advierte a su iglesia en el tiempo actual, o sea, en nuestro tiempo, para que nosotros velemos, para que nosotros estemos alertas, a fin de que no caigamos en el lazo del cazador, que no caigamos en los engaños de Satanás. Nosotros tenemos que estarnos cuidando, hermanos. Veamos lo que dice en el versículo 5 de Mateo 24, por favor. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta primera señal Jesús está advirtiendo la presencia de muchos engañadores, de muchos mentirosos que vendrán en su nombre y se manifestarán como falsos cristos, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Esto es algo que comenzó desde los tiempos de Jesús y continúa aún en nuestros tiempos. Por eso el Señor está hablando tanto escatológicamente como presente. Por tanto, Cristo está tan interesado. ¿Por qué Cristo estará tan interesado de que sus hijos, nosotros los que le estamos siguiendo, estemos conscientes del engaño? Porque Él nos ama tanto, porque Él quiere el bien para cada uno de nosotros. Amén. Cuando nosotros, hermanos, o alguno de nuestros hijos sale a un lugar, lo primero que decimos nosotros los padres, ¿qué le decimos los padres a nuestros hijos? ¿Te vas a ir, hijo? Sí. Ten mucho cuidado, por favor. Fíjate por dónde vas. Cuídate mucho. Aunque a veces los hijos dicen sí. Pero nosotros, como sus padres, nos interesa el bienestar de nuestros hijos. ¿Cuántos padres les interesa el bienestar de sus hijos? Cuando salen nuestros hijos, hermano, ¿qué hacemos nosotros? Nos quedamos preocupados. Yo en lo personal, hermanos, cuando
Bueno, ahora solamente ya más me queda uno en casa. Pero antes, hermano, cuando tenía todos mis hijos, todos salían. Y ya llegó él. Salía el más grande: hijo, ten cuidado. Después salían mis hijas, mi hijo, y hoy mi hijo. ¿Todavía están despiertos, papá? Sí, mi hijo, te estoy esperando. Pero ahora sí ya me voy a dormir. Ay, papá. Pero a nosotros nos interesa el bienestar de nuestros hijos. Y es lo mismo, hermano, que el Señor estaba tan preocupado, hermanos, o está preocupado por nosotros. Y Él está tan interesado de que sus seguidores, de que sus hijos estemos conscientes del engaño espiritual que hay en todo el mundo, y precisamente antes del fin. Amén. El Señor quiere, hermano, que nosotros no ignoremos las maquinaciones del diablo. Él quiere que nosotros sepamos, para que podamos conducirnos, saber cómo caminar. Saber que todo lo que no todo es oro, que no todo lo que brilla es oro. En la actualidad hay muchas personas que se presentan a sí mismos como Cristos o profetas, y muchos seguidores de Cristo han creído esas falsas enseñanzas. ¿Por qué cree que muchos se han ido de las iglesias? Muchos han desertado, hermano, porque han creído en los engaños de Satanás. Nosotros debemos tener en cuenta que los falsos profetas y los líderes religiosos engañosos no es algo de apenas. Ha venido desde más allá, desde mucho tiempo atrás. Un ejemplo que pude ver la expectación profética en 1846 de William Miller en los Estados Unidos. Debido a estas interpretaciones proféticas, cálculos y publicaciones, por causa de todo eso, hubo cientos de miles en los Estados Unidos que fueron convencidos de que Jesús regresaría en 1846. Cuando no fue así, hermano, dice que todo eso hizo que hubiese gran decepción en la iglesia, y muchos desertaron. Por eso es importante, hermano, que nosotros no creamos en los falsos cristos que se levantan y que ellos hablan mentiras para que nosotros o para que el mundo les crea. El apóstol Juan afirma en su carta que el espíritu del anticristo ha estado continuamente presente en el mundo actual. Veamos lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 y 19. Hijitos,
ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Luego, ¿qué dice el 19? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Esto es algo que nos da mucho que pensar. Todos los, o la mayoría de los engañadores, de los falsos maestros, de los falsos profetas, han estado en la iglesia, han estado dentro de la iglesia. Pero no son de la iglesia. Porque si hubieran sido de la iglesia, dice el apóstol Juan, que hubieran permanecido con nosotros. Aquí el apóstol Juan habla del último tiempo, entre el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo, donde surgirá el anticristo, una vez más, el que se opone a Cristo. Hace algunos días estuvimos hablando, hermanos, que la segunda venida se compone en dos partes. Una de ellas es cuando nosotros seremos arrebatados en las nubes para estar con el Señor. Y la otra mitad, hermano, es cuando sea la gran tribulación. Entonces, hermano, dice que ahí surgirá el anticristo. Que eso más adelante lo vamos a estar viendo, hermano. Pero si usted quiere leerlo, lo habla en Apocalipsis capítulo 13, versículo del 1 al 9. Me gustaría que lo leyera, hermano, y usted va a ver, hermanos, que ahí está hablando del anticristo. Ahí es cuando va a surgir y que va a ser respaldado por Satanás mismo. Más adelante estaremos hablando de todo esto. Regresamos, bueno, una vez más, primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, pero ahora le voy a dar lectura en la traducción lenguaje actual. Hijos míos, ya estamos viviendo en los últimos días. ¿Qué está diciendo? Ya estamos viviendo en los últimos días. Imagínense, hermano, desde los días del apóstol Juan. Y ahora nuestros tiempos, una vez más, está hablando en el tiempo presente y en el tiempo escatológico. Amén. Hijos míos, ya estamos viviendo los últimos días. Y el mundo pronto se acabará. Ustedes han escuchado que antes del fin vendrá el enemigo de Cristo. Pues bien, yo quiero decirles que ya han aparecido muchos enemigos de Cristo. ¿Y quiénes son los enemigos de Cristo? Los engañadores, los falsos maestros, los falsos cristos, los falsos profetas, que más adelante estaremos hablando de todo esto, que entra en el tema.
Y por eso sabemos que estamos en los últimos días. Estos enemigos de Cristo se reunían con nosotros, pero en realidad no eran de nuestro grupo. No eran de nosotros, dice el apóstol Juan. Si hubieran sido de nuestro grupo, se habrían quedado con nosotros. Pero se apartaron del grupo para mostrar claramente que no todos los que se reúnen con nosotros son de los nuestros. Amén. No todos los que se llaman ser cristianos son de los nuestros, porque nosotros somos hijos de Dios. Los hijos de Dios, hermanos, somos de Dios, los lavados y comprados, los nacidos de nuevo. ¿Cuántos de nosotros hemos nacido de nuevo? Somos de Dios, somos de Él. Porque hay muchos en las iglesias que tienen bastante tiempo, y lo digo porque conozco a personas que llevan 20, 30 años y ni aún quieren bautizarse. No creen no creen que sea necesario nacer de nuevo. Si alguien no ha sido bautizado de los que estamos aquí o de los que me están escuchando, si alguien no ha nacido de nuevo, es necesario nacer de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Estos enemigos de Cristo han surgido desde los tiempos de Jesús. La Escritura dice que estando Pablo en Mileto, dice que mandó a llamar a los ancianos líderes de la iglesia de Éfeso para darles ciertas recomendaciones. Porque Pablo, hermano, ya estaba a punto de partir. Amén. Ya estaba a punto de partir, hermano, y lo mismo. Como Jesús, hermano, le interesaba que nosotros supiéramos de los tiempos finales o de los engañadores. Lo mismo Pablo, hermanos, le interesaba. Entonces dice que mandó a llamar a los ancianos líderes de la iglesia de Éfeso para darles ciertas recomendaciones. Que estén atentos. Y cuiden de toda la congregación que el Espíritu Santo los ha puesto como pastores. Pero es lamentablemente decir, hermano, que no todos los pastores se preocupan por la congregación. No todos los pastores apacientan las ovejas, se apacientan ellos mismos. Se cuidan ellos mismos. Que tengan dinero, que nada les falte, que coman bien, no importa aunque sus ovejas no coman. Se apacientan ellos mismos, porque no han entendido que la iglesia
que tienen a su cargo, o la congregación que tienen a su cargo, no han entendido que Cristo la compró con su sangre preciosa. No han comprendido, hermanos, que esa congregación se los dio el Espíritu Santo para que la cuiden, para que velen por ella. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué dice? Lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En otras palabras, a los que siguen a Jesús. En la traducción lenguaje actual dice: cuando yo muera, vendrán otros que como si fueran lobos feroces, dice, atacarán a todos los de la iglesia. Por eso les está recomendando y les está diciendo: cuiden de la iglesia. Cuiden. Porque el Señor se los ha dado. También algunos que ahora son seguidores de Jesús, dice, comenzarán a enseñar mentiras, engaños, cosas falsas, para que todos en la iglesia los sigan y los obedezcan. Y eso es lo que ha sucedido en toda la historia de la iglesia. Muchos se han salido. Muchos han seguido esas falsas enseñanzas. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 3 al 5. En la traducción lenguaje actual dice, hablando Pablo: cuando me fui a la región de Macedonia, dice, te pedí que te quedaras en la ciudad de Éfeso. Y ahora te lo vuelvo a pedir. Allí hay ciertas personas que imparten enseñanzas falsas. Y les dice con estas palabras, ordénales, diles que no lo hagan más. Estos falsos maestros enseñan que para ser aceptados por Dios tenían que descubrir cierto conocimiento escondido y tenían que adorar a los ángeles. El único hermanos, que merece toda adoración es nuestro Señor. Es nuestro Dios. Es nuestro amo. Es el único que nosotros debemos adorarle. Y estos falsos maestros enseñaban que tenían que adorar a los ángeles. Y eso es mentira. Por lo cual Pablo les escribe una carta a la iglesia de los colosenses acerca de los falsos maestros.
Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y también la voy a leer en la traducción lenguaje actual. Tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Luego dice, esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Y luego dice en el versículo 18 de ese mismo capítulo, así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparenta ser humilde y dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan cosas malas. Esto es palabra de Dios. Esto es lo que el Señor, hermano, nos habla en su palabra. Tengamos mucho cuidado. Amén. Tengamos mucho cuidado. También Pedro habla de todos los cristianos en general, acerca de los falsos profetas y de los falsos maestros. Y esto lo estaremos viendo más adelante. Hermanos, Dios nos ama tanto. ¿Cuántos creen que Dios nos ama tanto? Y el Señor está preocupado por nosotros. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es necesario, hermanos, seguir adelante, seguir y permanecer fieles al Señor. Nadie tiene potestad en nuestras vidas, solamente Cristo. Nosotros somos responsables como hijos de Dios. Si queremos seguir las malas enseñanzas o seguir las buenas enseñanzas. Por eso es muy importante, hermano, que nosotros leamos las escrituras y las meditemos. Y que aprendamos de todo ello, hermanos. Porque así, hermanos, sabremos todo lo que va a acontecer, lo que va a suceder más adelante. Y nadie nos podrá mover si nosotros somos fieles a Cristo. Es muy importante redoblar esfuerzos. Acerquémonos a Dios constantemente. Pidámosle al Señor que Dios nos ayude, que nos dé de su presencia, hermanos. El canto que estábamos cantando hace un momento me hizo reaccionar muchas cosas. Sin su presencia no podemos salir adelante. Sin la presencia del Espíritu Santo no podríamos continuar peleando la buena batalla de la fe, porque todo esto es una batalla, todo esto es una lucha, y solamente con Dios podremos salir victoriosos. Nos ponemos de pie en esta noche. Gloria a Dios. Maravilloso Jesús.
En estos momentos, Dios mío, al estar delante de ti, Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Dios mío, porque en verdad, Señor, tú nos amas tanto, Señor. Tú nos quieres tanto que te preocupas por nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a serte fieles, para que nadie nos mueva del camino. Solo tú, Señor, eres nuestro Dios. Solo tú eres digno de toda adoración. Solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Padre. Te adoramos y te bendecimos por permitirnos ser tus hijos. Gracias. No lo merecíamos, Señor. Merecíamos la muerte. Pero tu grande amor, Señor, por tu grande amor, Señor, tú viniste y moriste en la cruz. Y ahora nosotros somos rescatados. No podemos ofrecerte más, solamente nuestra adoración. Te adoramos, te bendecimos, porque tú eres grande y eres poderoso. Padre, quebranta vidas, quebranta corazones, en el nombre de Jesús. Ahora, Dios del cielo, vamos a salir de este lugar. Guarda nuestros caminos. Llévanos con bien a casa, Dios mío. Y que cada día podamos buscarte más y más. En el nombre de Jesús. Permite que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea con cada uno de los presentes y ausentes, desde ahora y para siempre. Amén y amén.